Bueno, ¿cómo podemos definir el proceso de hematopoiesis? Bueno, es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre. Eritrocitos, leucocitos y plaquetas, las tres células, a partir de un precursor celular común e indiferenciado que se conoce como célula madre hematopoyética pluripotencial o en inglés stem cell. Entonces, todos los elementos formes de la sangre provienen de una misma célula. Y este proceso de hematopoiesis se lleva a cabo en un lugar que se denomina médula ósea. Es uno de los órganos más grandes del cuerpo, se encuentra dentro de los huesos y corresponde al 5% del peso corporal humano del adulto. En los niños es todavía más porque hay más médula ósea. Y la tasa de producción de la médula ósea pues se va ajustando según los requerimientos que vayamos teniendo. Entonces, en promedio, esto es lo que genera de células: 2.500 millones de eritrocitos, 1.000 millones de granulocitos y 2.500 millones de plaquetas por día. Donde nosotros tenemos la médula ósea ya en los adultos, más o menos así está distribuido. La pelvis toda, o sea, todos los huesos de la pelvis corresponde el 34%, los cuerpos vertebrales el 28%, el cráneo y mandíbula 13%, esternón y costillas 10, perdón, húmeros, escápulas y clavículas 8% y fémur solamente el 4%. Si se fijan ya en los adultos, en los huesos largos ya no hay médula ósea. Y los sitios donde más hay, pues son en la pelvis y en los cuerpos vertebrales. Como huesos unitarios, o sea, si nosotros tomamos todos los componentes, por ejemplo, de lo que es la pelvis, el ilíaco y las crestas y demás, y los cuerpos vertebrales por hueso, por unidad de hueso, los que tienen más médula ósea son los cuerpos vertebrales. Ahora, es en la médula ósea donde se van a llevar a cabo estos procesos de maduración y diferenciación, en unas estructuras o en unos compartimientos que se organizan ahí que se conocen con el nombre de nicho hematopoyético. No, no se no, ¿cómo? Aunque haya más tejido hematopoyético en las vértebras, esas no se tocan por obvias razones, muchachos. ¿Cómo creen que voy a funcionar una vértebra? Se agarran de la cresta ilíaca, de la pelvis. La médula ósea es un tejido líquido, hasta se podría decir. Realmente se parece a la sangre, ¿eh? No, no es un tejido sólido como tal. Entonces, lo que nosotros obtenemos como trasplante de médula ósea realmente se ve como sangre. Y como tiene una muy buena tasa proliferativa, pues se reemplaza muy rápido. Bueno, entonces quedamos que las unidades donde, o el sitio específico donde se generan las células hematopoyéticas se le conoce con el nombre de nicho hematopoyético. Y está compuesto por una red de sinusoides y de senos venosos, en donde van a estar las células madre hematopoyéticas y todas las células hematopoyéticas en los diferentes estadios de maduración, adipocitos y células estromales, por ejemplo, como fibroblastos. Además de los senos venosos, que básicamente vendrían siendo como los vasos sanguíneos, donde vamos a tener las células endoteliales, las células reticulares y toda la matriz fibrosa que le da soporte a todo el nicho hematopoyético. Ahora, para que se generen las células de la sangre o los elementos formes de la sangre, requiero que todo esto esté funcionando bien. Si hay un fallo, incluso en las células estromales o en las células endoteliales, también puede alterar la hematopoiesis y con eso provocar fallos en la producción. Entonces, no solamente se debe o es responsable la célula madre hematopoyética de que todo fluya, pues.
Y aquí tendríamos pues la médula ósea o el nicho hematopoyético. Aquí están la trabécula ósea, donde está el hueso, y esto sería la médula ósea. Y aquí vemos, por ejemplo, a las células endoteliales, las células reticulares, y esto que está aquí sería el sinusoide, el nicho hematopoyético, donde vamos a tener a la célula madre hematopoyética, a macrófagos, adipocitos, células estromales, células reticulares, osteoclastos, que todos estos van a interactuar entre sí para que esta célula madre hematopoyética sufra los procesos de diferenciación adecuado para generar todos los elementos formes de la sangre. Y aquí nada más para que se den una idea general. ¿Qué pasó? Doctora, ¿le puede poner en la otra imagen que estaba, por favor? ¿Aquí? Sí. Yo estaba leyendo del libro y no me quedó muy claro qué era la célula mesenquimal y la célula estromal. No sé si me lo pudiera decir. Ok, la célula madre mesenquimal es la célula que origina las células estromales. Hay diferentes tipos de células madre, ¿ok? Entonces, son células madre que tienen como un compromiso hacia un tipo de células. La célula madre mesenquimal específicamente son las que generan los adipocitos, las células reticulares, las células estromales, los fibroblastos, sí, todo el componente del estroma de la médula ósea. Y no solamente de la médula ósea, sino también pueden ser de otros tejidos. Entonces, nosotros podemos tener células madres mesenquimales, por ejemplo, en el hígado, en las mucosas. No sé si quedó más claro. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Sí? No, no es lo mismo. Tienen diferentes características. Ahorita vamos a ver eso. Y entonces les decía que mm, ajá, la célula madre hematopoyética o stem cell, así la van a encontrar en inglés, pues. No, ahorita vemos eso. No solamente hay células madre hematopoyéticas, o sea, hay células madre. Las células madre son células indiferenciadas que tienen la capacidad de generar diferentes tipos de células. Y dentro de esas células madre, nosotros tenemos diferentes tipos de células madre, ¿ok? Ya que tienen muchas dudas de eso. Hay células madre, por ejemplo, las totipotenciales, que pueden generar cualquier célula del organismo. Esas serían, por ejemplo, como las células embrionarias. Todo pueden generar. Obviamente depende de las interacciones celulares que tengan. Hay células que ya están comprometidas hacia algún linaje o hacia algún tipo de célula en especial. Por ejemplo, ahí entrarían las células madre. ¿Se acuerdan de las capas germinativas? Las del endodermo, las del mesodermo y las del ectodermo. Pues ahí hay células madre que van a originar tejidos ectodérmicos, o que van a originar tejidos mesodérmicos, o que van a originar tejidos endodérmicos. Ya están como más comprometidas. Y luego tenemos a las células madre como la célula madre hematopoyética, que esas solamente son capaces de generar eh, las células de la médula ósea, o sea, de los elementos formes de la sangre. Esa célula madre hematopoyética es un mito que usa la gente de que si la llevan al hígado va a generar hepatocitos. No va a ser eso. O si la llevan al cerebro va a originar neuronas. No, no va a ser eso. Olvídenlo. Esta es una célula madre que sí es multipotencial, que puede generar cualquier célula, pero siempre y cuando sea hematopoyética, o sea, elemento forme de la sangre. No sé si ya quedó claro la diferencia. Las tres son células madre, pero cada una tiene características diferentes. Por eso no se engañen con todas esas eh, curas con células madre.
Bueno, entonces, pues no, efectivamente, no hagan eso, no les sirven de nada, para nada les sirve, ni menos las que luego sacan que células madre de manzanas, células madre de no sé qué, pues menos. ¿Ya ven? No compren de ese tipo de cosas. Y aparte de que salen bien caros, pues no nos sirven sus exfoliantes. Prácticamente son productos milagro, pues que no tienen ninguna repercusión. Solamente hacen rico a quien lo vende. ¿Saben? Así pasa. Pues sí, pero lamentablemente placebos caros. Bueno, entonces ahorita vamos a ver cómo es que interactúan todos estos elementos para generar pues, los procesos de hematopoiesis. Aquí es una biopsia de hueso. Esta que está aquí es la trabécula ósea, es el hueso, y esta es la médula ósea, es así como se ve. Si ustedes se fijan, se ven puras células, 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 células por todos lados. Esto sería un nicho hematopoyético. Aquí están interactuando células del estroma y células hematopoyéticas. Eh, tienen un cierto acomodo en el nicho hematopoyético. Generalmente, o casi todas, las células más inmaduras están más lejos de los endotelios. O sea, aquí no se alcanza a ver bien, pero esto sería el vaso, ¿no? Entonces, las células más inmaduras están más hacia el centro del nicho y las células, conforme van madurando, se van acercando a los endotelios. ¿Por qué? Pues tienen que salir a sangre periférica. Entonces, pues así se vería la médula ósea en una biopsia de hueso. Bueno, entonces quedamos que necesitábamos un espacio físico, que es la médula ósea, y necesitamos un microambiente celular, y ese microambiente celular está originado por todas las células que están ahí, tanto las células madre hematopoyéticas como las células del estroma, que son fibroblastos, osteoclastos, osteocitos, los adipocitos, las células estromales. Bueno, pues todo eso interactúa con las células madre hematopoyéticas para producir factores de crecimiento y citocinas hematopoyéticas para que se pueda dar el proceso de hematopoiesis. ¿Y dónde se originan las células hematopoyéticas? Bueno, el primer célula hematopoyética aparece en el saco vitelino, en los hemangioblastos de, el endodermo. Entonces, el origen inicial es a partir de endodermo. Ahí se realiza la primera hematopoiesis primaria que corresponden a eritroblastos. La primera célula hematopoyética que aparece son pues eritroblastos, donde provienen los eritrocitos. Entre el primero y el tercer mes de gestación, estas células hematopoyéticas que se encuentran en saco vitelino entran al embrión, ahí sí se acuerdan un poco de embrión, y van a llegar hasta el hígado fetal. Y ahí van a mantener la hematopoiesis más o menos o aproximadamente como hasta la semana 28. Entre el hígado y el vaso se va a mantener la hematopoiesis, que ahí ya empieza a haber producción de linfocitos y bueno, continúan los eritroblastos. Y ya a partir de la semana 28, una vez que se están dando los procesos de osificación, la hematopoiesis llega a los huesos y a la médula ósea y a partir de ahí, pues ahí corresponde. Bueno, esto es lo que les mencionaba. Ahora, tanto las células hematopoyéticas como el endotelio tienen el mismo origen. La misma célula embrionaria, célula madre embrionaria, origina las dos estirpes celulares, la de la célula madre hematopoyética y la de la célula endotelial. Entonces tienen un origen en común. Y aquí vemos, este es el saco vitelino, cómo empieza aquí el proceso de hematopoiesis y luego es sustituido en el hígado principalmente, pero también en el vaso y a partir de la semana 8
la hematopoiesis empieza a migrar hacia la médula ósea, para el nacimiento la hematopoiesis sea total y absolutamente en médula ósea. El recién nacido prácticamente tiene médula ósea en el 100% de las cavidades de los huesos. En todos los huesos está produciendo sangre el recién nacido. Tiene una celularidad prácticamente del 100%. A medida que va pasando el tiempo, la médula ósea roja, como se le denomina, va siendo sustituida por grasa, principalmente en huesos largos. Y ya en el adulto, pues la hematopoiesis queda restringida a huesos planos, a los que ya vimos, cuerpos vertebrales y pelvis, a esternón y cuerpos costales. Ya en huesos largos es bajísima la cantidad de médula ósea roja que hay y toda fue sustituida por grasa, o lo que también denominan médula ósea amarilla. Exactamente, justamente, muchachos. Así que esa es la médula ósea amarilla. Ahora, en el proceso de hematopoiesis existe algo que se llama jerarquía hematopoyética. Tenemos como 4 niveles de células o de diferenciación celular. El primer nivel es la célula troncal hematopoyética, o sea, la célula multipotencial hematopoyética, que va a dar lugar a todas las células sanguíneas. El siguiente son las células progenitoras hematopoyéticas. Esta célula madre hematopoyética se va a dividir en progenitores comunes, o sea, ya voy a tener un progenitor que va a originar la línea linfoide, y voy a tener exactamente un progenitor que va a originar la línea mieloide. Ya están comprometidos. Y luego el tercer nivel son células, no, mieloide y linfoide. La eritroide también viene en la mieloide. ¿Sí? Mieloide y linfoide son los grandes, las dos grandes divisiones. Bueno, después de que ya tenemos esos progenitores diferenciados hacia algún estirpe, vamos a tener el tercer nivel, no, que son células precursoras reconocibles, exactamente, a partir de los blastos. O sea, yo ya sé por morfología que es un linfoblasto, que es un mieloblasto, que es un eritroblasto, que es un megacardioblasto, ¿sí? Yo ya los puedo reconocer. Esas son las células precursoras reconocibles. Del blasto hasta, por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, pues sería hasta el reticulocito, ¿sí? Y el último nivel ya son las células maduras circulantes, o sea, eritrocitos, plaquetas, neutro, mono, basófilo, eosinófilo y los linfos. ¿Sí? Ajá. Todas las células maduras. Entonces, ¿qué características tiene una célula madre hematopoyética? Es indiferenciada, es pluripotencial, es autorregenerativa. Eso es muy importante y es una de las características más importantes, porque gracias a eso se mantiene la población y la hematopoiesis para generar millones y millones de células. Y su marcador es precisamente el CD34. Y es aquí lo que les decía. Entonces, tengo la célula madre hematopoyética y luego tengo los precursores. Estos, yo todavía soy totalmente incapaz de reconocer cuál es una célula madre. Es más, no se puede por morfología determinar cuál es una célula madre. Tengo mi progenitor linfoide y tengo mi progenitor mieloide. El CD34 efectivamente es de inmadurez, por eso lo expresa la célula madre. En la medida que van madurando las células, van perdiendo CD34. Esas son las unidades formadoras de colonias. Después de que tengo los progenitores, por ejemplo, en la línea mieloide tengo varias unidades formadoras de colonias, porque se va a dividir la línea megacariocítica y eritroide y la línea mieloide como tal, que va a dar lugar a los granulocitos. Y luego cada una de estas va a originar una
unidad formadora de colonias, de eritrocitos, de granulocitos, de plaquetas. ¿Sí me explico? Entonces, sí, la linfoide solo hace linfos de los tres tipos, B, T y natural killer. La línea más grande o que más diversidad me da, pues es la mieloide. Ahora, otra también característica muy importante de las células hematopoyéticas es la migración y algo que denominan homing. Una célula madre hematopoyética, la pongan ustedes donde la pongan, por mecanismos quimiotácticos y por los receptores que está expresando, es capaz de ir a la médula ósea. Es capaz de regresar a la médula ósea. Siempre. Por eso sirven los trasplantes de médula ósea. Los trasplantes de médula ósea nosotros los hacemos por sangre periférica, como si fuera una donación. No crean que abrimos el hueso y metemos ahí a la médula ósea, no. Nosotros extraemos células madre, que precisamente son células CD34, es con la que nosotros los podemos medir, de un sujeto, sangre, una bolsita como si fuera una bolsita de eritrocitos, y lo pasamos por la vena. ¿Qué hacen estas células madre? Que gracias a los marcadores que están expresando y a las sustancias y a las citocinas que hay en la médula ósea, son capaces de regresar a la médula ósea. Siempre. ¿Ok? Es una característica muy importante de ellas. Solamente por alguna enfermedad las pueden correr, digamos, de la médula ósea o la sacan, no sé, alguna leucemia, algún cáncer o algo así, que la saque y las expulsa de la médula ósea, y eso es porque se cambia el microambiente hematopoyético. Pero de todos modos, si eso se resolviera y volviera a toda la normalidad, esas células volverían a la médula ósea. Ahora también tienen una memoria embriológica. ¿Qué pasa cuando son expulsadas de la médula ósea por alguna enfermedad? ¿A dónde regresan? A donde una vez estuvieron, al hígado y al vaso. ¿Ok? No se van a la piel, no se van al intestino, no, no, no. Se van al hígado y al vaso porque ahí en algún momento estuvieron residiendo. Ahora, todo eso pues es controlada por las citocinas, que son las que nos van a ayudar en el proceso de diferenciación de estas células madre hematopoyéticas, ¿no? Desde la tromopoyetina, eritropoyetina, interleucina 3, ya lo había mencionado. Entonces, es muy importante el microambiente inductor, porque son los que nos van a ayudar a que se den los procesos de diferenciación. Si yo tengo una disminución en alguna de las citocinas, pues tampoco se va a dar el proceso de hematopoiesis como se debe de dar. Entonces, para que se dé la hematopoiesis, número 1, necesito tener pues, a la célula madre hematopoyética. 2, la matriz extracelular, o sea, el nicho hematopoyético completo, el microambiente que está dada por las células hematopoyéticas y los factores de crecimiento. Entonces, si ustedes se fijan, la hematopoiesis se puede producir un fallo, pues si falla cualquiera de estos elementos que son necesarios para su producción. Célula progenitora hematopoyética o célula madre hematopoyética. Bueno, esto es lo que ya vimos que era el microambiente hematopoyético, que son todas esta estructura que les mencioné en la imagen, que le va a dar soporte a las células hematopoyéticas para que se pueda desarrollar el componente. Ahora, las células estromales, nosotros las podemos clasificar según el origen embriológico. Pueden ser componente hematopoyético, que ahí entran, por ejemplo, los macrófagos estromales, los cuales directamente se derivan de la célula hematopoyética, o los componentes que se derivan de la célula mesenquimal, como son fibroblastos, adipocitos, osteoblastos. Estas células interactúan entre sí para poder guiar, digamos, el destino. Entonces, pues aquí está una esquemita del microambiente hematopoyético donde vamos a tener el estroma, los fibroblastos,
que le dan soporte a la célula madre hematopoyética para que puedan interactuar las células hematopoyéticas con las células del estroma y entonces eso generar, ahora sí, pues el proceso de diferenciación. ¿Qué median los factores hematopoyéticos? Supervivencia, proliferación y diferenciación. Y aquí están más o menos. Entonces tenemos a la célula madre hematopoyética, se divide en sus progenitores comunes principales, el linfoide y el mieloide, y a través de la serie de interacciones de citocinas que tenemos, es entonces que se van a dar a cabo los procesos de maduración. Por ejemplo, si tengo el factor de la célula madre, el solito, este es el SCF, factor de la célula madre, nos va a ayudar a inducir un progenitor eritroide. Trombopoyetina, pues las plaquetas. Interleucina 6, pues nos puede ayudar a diferenciar, por ejemplo, los eosinófilos, interleucina 1 los basófilos, el factor de crecimiento de granulocitos, monocitos, mastocitos, el factor de crecimiento de granulocitos, monocitos, pues los neutrófilos y los monocitos, y así sucesivamente. Entonces, esas interleucinas van a mediar hacia que se van diferenciando los progenitores comunes. Hay citocinas que son muy importantes para la diferenciación y hay otras que son más importantes para la proliferación. Por ejemplo, bueno, ahorita vemos. Vamos a ir viendo cada uno de los partes de manera muy general. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces vamos a empezar con los eritrocitos. Los eritrocitos van a tardar alrededor de 6 días en el proceso de maduración, una vez que nosotros tenemos el progenitor eritroide o las unidades formadoras de colonias. Bueno, a partir del progenitor, pues entonces se van a dar a cabo los procesos de maduración y van a empezar pues los diferentes estadios que son proeritroblasto, los 3 tipos de eritroblastos que son basófilos, policromático y ortrocromático, normoblastos, el reticulocito, que recuerden que es aquel eritrocito que todavía tiene, restos nucleares, y finalmente el eritrocito. Si ustedes se fijan, de manera muy general, en el proceso de hematopoiesis lo que pasa es que la célula se va haciendo pequeña. Número 1. 2. Si ustedes se fijan, va cambiando de color. Se va hemoglobinizando. Va adquiriendo la hemoglobina. Y 3. Pierde el núcleo para finalmente generar un eritrocito. Ahora, en este proceso de eritropoiesis es muy importante pues la eritropoyetina. Este es quien la descubre. Se produce, recuerden ustedes, en las células intersticiales peritubulares renales. Es por eso que un paciente con insuficiencia renal desarrolla anemia, porque hay una disminución en la producción de eritropoyetina. Obviamente ya tenemos forma recombinante de eritropoyetina. Este fue el primer factor hematopoyético que fue clonado. Pero algo muy importante de la eritropoyetina es que no se requiere para el compromiso de linaje. ¿Ok? No requiero, aquí la eritropoyetina, si ustedes se fijan, no está para que me genere la unidad formadora de colonias eritroides. Para lo que yo requiero la eritropoyetina es para después, para la etapa de diferenciación del eritrocito, más bien de maduración del eritrocito, no de diferenciación. El compromiso eritroide está mediado por citocinas como más generales, como son la interleucina 3, el factor de crecimiento de la célula madre, incluso hay un poquillo de la trombopoyetina, pero no la eritropoyetina. ¿Por qué? Porque el receptor de la eritropoyetina se empieza a expresar hasta en esta fase de proeritroblasto. Entonces, en toda esta fase de las unidades formadoras de colonias, ahí no hay receptor de eritropoyetina. Entonces, el proceso de diferenciación eritroide es independiente de eritropoyetina
pero el proceso de maduración sí requiere eritropoyetina. Entonces, si no hay eritropoyetina, digamos que las células se quedan estancadas en este estadio y pues no tengo eritrocitos finales. Bueno, es lo que les mencionaba, va a regular la proliferación de los progenitores eritroides y precursores eritroides y la diferenciación final hacia eritrocitos, o sea, que los reticulocitos maduren hacia eritrocitos. También se ha visto que tiene otras funciones aparte de la eritropoyesis, actúa en otras muchas células, incluso hasta las neuronas tienen receptores de eritropoyetina. Y el principal regulador de la eritropoyetina es la hipoxia. Si tengo hipoxia, suben los niveles de eritropoyetina. Tengo buena oxigenación, bajan los niveles de eritropoyetina. Y su segundo regulador es la masa eritrocitaria. Si hay pocos eritrocitos, aumenta la producción de eritropoyetina y si hay muchos, pues disminuye. Entonces, si tengo hipoxia o descenso de la masa eritrocitaria, las células intersticiales peritubulares renales empezarán a producir y a liberar, actúan en los progenitores eritroides y aumentan la masa eritrocitaria. Y pues se incrementa la hemoglobina. Y se incrementa la oxemia y se incrementa la masa eritrocitaria, pues disminuye la producción. Exactamente. Todo lo que causa hipoxia va a ocasionar, bueno, hipoxia crónica va a ocasionar policitemia. No, hipoxia crónica. Esto es un mecanismo tardado, un mecanismo de compensación tardado. También. Eso también puede subir, sobre todo la masa eritrocitaria. No, no está relacionado con el oxígeno, está relacionado con la masa eritrocitaria. Empieza el músculo a necesitar, digamos, más oxígeno y la manera de compensarlo es que aumenta el número de eritrocitos. Y pues ya, tengo más. También puede llegar a producir. Efectivamente, generan hipoxia en los lugares elevados y aumenta la eritropoyetina. Bueno, ven, ya han entendido ahorita muchas cosas de la vida. Bueno, ¿dudas de la eritropoyesis? ¿No? Ok, vamos con la mielopoyesis de los componentes de los granulocitos. Ya vimos los eritrocitos. Vamos a ver los granulocitos. Estos tienen un progenitor común. Tienen un progenitor común que va a originar eosinófilos, basófilos, neutrófilos y luego también nos va a originar en esa misma línea los monocitos. ¿Ok? Y una de las principales citocinas involucradas en la generación de estas células son los factores estimulantes de crecimiento. Tenemos tres principales. Que es el de colonias de granulocitos macrófagos, que, bueno, está el cromosoma, pero son producidos por células estromales, linfocitos T y monocitos. Y las interleucinas 1 y el factor de necrosis tumoral inducen su producción. ¿Qué hacen? Pues que van a provocar que se estimule la producción de todos los precursores mieloides, esos actúan en general. Eso también les explica por qué en un contexto inflamatorio suben los neutros y los monos, porque incrementan la producción de las unidades formadoras de colonias de granulocitos y pues eso genera una respuesta de las células hematopoyéticas. Ese es uno. Bueno, otra de las funciones que tienen, se me ha pasado, es que ayudan a mejorar el funcionamiento de las células. No solo nos ayudan en el proceso de diferenciación y de maduración de la línea, sino que además ya las formas maduras también incrementan su funcionamiento, adhesión, quimiotaxis, fagocitosis. Y también se ha visto
que nos ayudan a movilizar las células madre hematopoyéticas, o sea, las sacan de la médula ósea. Otro que es muy similar, que es el factor estimulante de colonias de granulocitos o el filgastrim, el que dábamos en las neutropenias, ¿se acuerdan? Es muy similar al otro. También es producido por células endoteliales, fibroblastos, monocitos, macrófagos. Igual, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, inflamación, estimulan la producción y tienen básicamente la misma función que los otros, aunque estos solamente actúan sobre los granulocitos. O sea, neutros, basófilos y eosinófilos. Y actúa en conjunto pues, con algunas otras interleucinas, por ejemplo, con la interleucina 3, con la eritropoyetina, y también se ha visto que actúa en las neoplasias, en las leucemias. Lo que sí se ha visto es que si hay una reducción de este factor en específico, disminuyen los neutrófilos en un 70%. Entonces es necesario para la producción de los neutrófilos sobre todo. Otro factor que también es importante para todas las células en general, obviamente en especial para la mieloide, es el factor estimulante de la célula tallo. Tiene más acción durante la embriogénesis, pero aún así sigue estando presente en la edad adulta. Se expresa en células del estroma, fibroblastos y las células de Sertoli también. Y nos ayudan al proceso de autorrenovación de la célula madre y además actúa en sinergismo con el resto de las interleucinas. Entonces, déjenme regreso acá. Tenemos el progenitor común y van a actuar para generar neutrófilos, la unidad, el factor de crecimiento de granulocitos, para generar monocitos, el factor de crecimiento de granulocitos, monocitos y de granulocitos, y para generar eosinófilos, aquí actúa una interleucina. ¿Cuál era? ¿Con cuál generaba los eosinófilos? Eosinófilos. Ajá, la 5. 5. Interleucina 5 nos ayudaba a generar eosinófilos y los basófilos, ¿se acuerdan? Ajá, la 4. Entonces ya tienen las citocinas principales. Para que haya basófilos, la 4. Para que haya neutros, el factor de crecimiento de granulocitos. Para que haya eosinófilos, la interleucina 5. Para que haya monocitos, que son estos, la unidad deformadora de colonias de granulocitos monocitos. Ahora, morfológicamente hablando, la línea granulocítica, que es tiene los mismos estadios de maduración. Y a veces es difícil diferenciarlos en estos estadios tempranos, más o menos como aquí empezamos a diferenciar si va a ser un basófilo, si va a ser un mono o si va a ser un neutro. Entonces, este se llama, el primer estadio se llama promielocito, el segundo se llama mielocito, este se llama metamielocito, y ya estos son la célula madura, aunque aquí recuerden con el neutro tenemos una intermedia que es la banda. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, esto ya se los había dicho. El factor estimulante de la célula madre es necesario para mantener la población de las células madre y va a actuar en sinergismo prácticamente con el resto de las citocinas para inducir la diferenciación y de la maduración. ¿Se acuerdan cuál era el receptor de la célula madre? CD34. No.
c-KIT, acuérdense, c-KIT, ese es el receptor de la célula madre. Bueno, y por último tenemos a la trombopoiesis. A diferencia del resto de las células, si ustedes se fijan, las primeras son células más grandes y conforme van madurando se van haciendo células más pequeñas. En la trombopoiesis no sucede así. Cuando empieza la unidad formadora de colonias de megacariocitos y tenemos la primera célula diferenciada, la citosina que actúa ahí es la trombopoietina, que es producida a nivel hepático y va a generar el megacarioblast. Bueno, pues el megacarioblasto es pequeño en comparación del megacariocito, que sería como la célula más madura y de donde se van a originar las plaquetas. Aquí sí, se va haciendo mucho más grande. Entonces, la trombopoietina, al ser secretada principalmente a nivel hepático, eso les hace, espero, relacionar. Cuando tengo un problema hepático, una cirrosis hepática, un fallo hepático, pues voy a tener una disminución de plaquetas porque se deja de producir trombopoietina, que es necesaria para el proceso de maduración y diferenciación. Se va a unir a su receptor, este es el receptor de la trombopoietina, y lo que hace es favorecer la endomitosis y la maduración hasta proplaquetas. Induce también la síntesis de proteínas plaquetarias y ayuda también ahí, aparte de la autorrenovación de la célula madre. ¿Sí saben qué es endomitosis? Es cuando el núcleo hay una replicación del DNA, hagan en cuenta que la célula se va a dividir, pero lo único que se divide es el núcleo. Se divide el núcleo, pero no se dividen las células. Entonces se empieza a dividir el núcleo, se replica la información, se divide y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces toda la información genética se va acumulando dentro de la célula y empieza a crecer el citoplasma porque nunca ocurre división. Entonces es por eso que va aumentando de tamaño. Las plaquetas se originan del citoplasma del megacariocito. Simplemente se fragmentan, se van cortando y esas son las plaquetas. Por eso no tiene núcleo, porque se originaron del citoplasma del megacariocito. Otra interleucina que también se usa para todo es la interleucina 3, o más bien actúa en todo. Es un factor de crecimiento multicolonia, es producido por los linfocitos T, fibroblastos, endotelio, natural killer, y actúa en todas las líneas celulares, ¿sí? Y pues aquí están algunas otras que también intervienen. Con los linfocitos ya no me metí, ya tuvimos un semestre con los linfocitos, pero acuérdense que ahí la que nos ayudaba era la interleucina 2 y la interleucina 7 para generar las colonias linfoides. Y pues aquí está el resumen. Tengo mi célula madre hematopoyética, está en el proceso de autorrenovación, existe el compromiso del linaje mieloide o linfoide, y por acción de las diferentes interleucinas, interleucina 2, interleucina 7, pues es que se va a diferenciar, por ejemplo, hacia la línea linfoide para dar célula B, célula T, célula natural killer. Y luego en la línea mieloide va a originar la unidad formadora de colonias de granulocitos monocitos que van a originar los monocitos, los neutros, los basófilos, los eosinófilos, ahí entran también los mastocitos. Para los eosinófilos, recuerden, interleucina 5, los basófilos, interleucina 4, factor de crecimiento de la célula madre, neutrófilos, el factor de crecimiento de granulocitos y monocitos, el factor de crecimiento de granulocitos monocitos. Y finalmente, la línea eritroide se va a comprometer gracias a la interleucina 3, factor de la célula madre, y a partir del proeritroblasto es que empieza a actuar la eritropoyetina para inducir los procesos de maduración y generar los eritrocitos.
Y la trombopoyetina nos ayuda al proceso de diferenciación y de maduración de las plaquetas. Y esa es la hematopoiesis. Bueno, ahí está el resumen, las principales: eritropoyetina, la trombopoyetina para la megacariopoiesis, la interleucina 3, el factor de la célula madre para los mastocitos, la 5 de los eosinófilos, el factor de crecimiento de granulocitos de los granulocitos, el de macrófagos de los macrófagos o monocitos, y pues 7 interleucina 2, que son las principales de la producción linfoide. La serie blanca son los leucos y la serie roja pues son los eritros. No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, pues aquí le dejamos por hoy. La próxima clase vamos a ver algunas diferencias en la hematopoiesis del recién nacido y la del anciano. Sí, ya no se pongan sus cremas de células madre. Nada más déjenme